tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas. Para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9. Y dice la Escritura: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este pasaje vemos que Jesús le habla a los pacificadores, pero ¿quiénes son los pacificadores? ¿Cómo ser un pacificador en medio de un mundo de tantos conflictos y de tantos problemas? Bueno, primero quisiera que observáramos el significado de la palabra pacificador. Pacificador es alguien que en medio del conflicto busca la paz. Y la verdad es de que hay ocasiones que estamos en medio de un conflicto, de un problema, de una dificultad, de una diferencia, y muchas veces nuestras palabras, nuestras acciones y lo que sentimos, lejos de resolver el problema, lejos de resolver el conflicto, lo hacen más grande. Y hay palabras que encienden el fuego como si le echáramos gasolina a la lumbre. Hay palabras que lastiman, hay palabras que hieren, hay actitudes que hieren y que lastiman profundamente más que los golpes. Entonces tenemos pues que ante una situación de conflicto tenemos una posibilidad de reaccionar haciendo más grave el conflicto, más grande el problema, más complicado la diferencia, la dificultad que se tiene. Pero vamos a ver en la Escritura la pauta que el Señor Jesús nos da para entender qué significa ser pacificadores y poderlo llevar a la práctica en nuestras vidas. Para ello te voy a invitar que veamos lo que dice el mismo Evangelio de Mateo capítulo 5, pero ahora vamos a ir al verso 44 y dice la Escritura: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice aquí Jesús: a ustedes les enseñaron, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y es más o menos la escuela que todos traemos en la actualidad. Amamos a nuestra familia, amamos a los que están junto a nosotros, pero aborrecemos a aquel que se ha metido con nosotros, que nos ha lastimado. Pues Jesús nos trae un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, un cambio en la manera de resolver nuestros conflictos. Jesús nos dice como primer punto, como primer señalamiento, dice: ama a tu enemigo. Esta palabra pues de alguna manera a veces nos sacude, nos impacta, porque ¿cómo vamos a amar a aquel que nos ha lastimado, a aquel que nos ha ofendido, a aquel que se ha burlado de nosotros? ¿Cómo lo vamos a amar? Pero Jesús nos quiere decir aquí que ante un agravio como ese, ¿de qué te sirve el odio? ¿De qué te sirve el rencor? ¿De qué te sirve desearle mal al que te hizo mal? Esa situación lo único que va a generar es una raíz profunda de amargura en tu corazón. Jesús nos invita a amar en el sentido de no generar odios, de no generar rencores, de no generar situaciones que a la postre en nuestra propia vida van a generar un problema incluso de salud, un problema de depresión, un problema que tal vez puede ser mayor de lo que nosotros podemos manejar. Entonces Jesús nos dice aquí la pauta: ama a tu enemigo, perdona. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha lastimado, la salida ante ello es perdonar. Finalmente Dios sabe, finalmente Dios es justo, finalmente Dios se va a encargar. No está en nosotros la justicia, no está en nosotros el poder hacer justicia, sino simplemente atender a lo que el Señor Jesús nos dice: ama a tu enemigo. El perdón es una excelente muestra de amor hacia aquellas personas que te han ofendido. No tiene caso guardar rencor años y años por una situación que la verdad lo único que va a generar es enfermar nuestro corazón. El segundo punto que quiero compartir contigo es de que Jesús nos dice que bendecid a los que os maldicen. Nosotros como creyentes en Cristo no podemos pagar con la misma moneda. Si alguien te maldice, dice el Señor Jesús que nosotros tenemos que bendecirlo.
desearle un bien, desearle que le vaya bien. Fíjense, muchas veces las personas que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han maldecido, que han generado un dolor profundo en nuestro corazón, pues tenemos que ponernos un poquito en su lugar y decir cómo esta persona puede vivir haciéndole daño a tanta gente. Cómo esta persona puede dormir, de veras esta persona puede dormir, de veras esta persona tendrá paz en su corazón al hacer lo que hace. Pues nosotros debemos de entender que es una persona que sufre y que de alguna manera nosotros tenemos que pedirle a Dios por esta persona y desearle un bien, ¿verdad? Bendecir al que nos maldice implica que nosotros, a pesar del daño que nos ha hecho, desearle que ojalá le vaya bien, que ojalá mejore en su vida para que se deje de hacer daño a las demás personas. El siguiente punto dice, hacer bien a los que os aborrecen. Entonces tenemos el amor se traduce en bendecir, el amor se traduce en hacer el bien a los que nos aborrecen. Es un reto, sin duda, es un reto, pero Jesús nos dice que nosotros, para ser sus hijos, para ser hijos de Dios, tenemos que aplicar esto en nuestras vidas. Alguien te hace mal, tú hazle bien. Y tiene sentido, porque ¿cómo vamos a hacer las cosas de la misma manera que las personas que nos han lastimado? ¿Cómo vamos a hacerle el mal a aquellos que nos han hecho mal? ¿Cuándo vamos a terminar? Pues nunca. Va a ser un cuento de nunca terminar, de nunca acabar. Cuando nosotros hacemos el bien a aquel que nos ha hecho un mal, de esa manera podemos cortar ahí esa situación de maldad, esa situación de encono, esa situación de pleito en nuestras vidas. Por último, dice, y orad por los que os ultrajan. Es decir, llevarlo a la presencia de Dios. Señor, esta persona me lastimó, esta persona me hirió, esta persona me ha lastimado en mi vida. Señor, yo lo pongo delante de ti para que tú obres en su vida y también obres en mi vida, para no tener rencor, para bendecirlo, para hacerle bien, para que cuando lo vea no sienta que el estómago se me revuelve. Señor, trae paz a mi corazón. Estas cosas que aquí nos dice el Señor Jesús condicionan la paz. ¿Pero la paz de quién? Tu paz, la paz tuya, no la del otro. El asunto no se trata de lo que el otro sienta, se trata de lo que tú experimentes. Cuando habla de la paz tuya, de la paz interna. ¿Quieres recuperar la paz interna, la paz interior, la paz de tu vida? Pues hazle caso a este consejo del Señor Jesús. Ama a tu enemigo, bendícelo, hazle el bien y ora por él. Cuando tú haces estas cosas en tu vida vas a encontrar paz, independientemente de lo que los demás hagan. Pero tú tienes la paz. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios, una palabra, una promesa, que si tú lo pones en práctica en tu vida, lo vas a experimentar. Finalizo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios debemos de buscar ante todo la paz, resolver los conflictos, no agrandarlos, no echarle gasolina a la lumbre, sino al contrario, resolver los conflictos. Esa es una característica de los hijos de Dios. Y por lo tanto, entonces entendemos que los hijos de Dios son pacificadores. Aman a su enemigo, lo bendicen, hacen el bien y lo presentan en oración al Señor. Entonces, los que hacen estas cosas son hijos de Dios y los hijos de Dios hacen estas cosas. En medio de tantos conflictos que hoy vivimos, en medio de una sociedad tan conflictiva como la nuestra, están estos principios. Es una invitación de parte del Señor Jesús a ponerlos en práctica para experimentar la paz que Dios quiere traer a nuestro corazón. Mi nombre es Alejandro Parra, esto es Tiempo de Fe. Me daría mucho gusto que compartieras este video con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.